Mira, el diálogo sobre derechos humanos, yo estuve buscando un poco de información y al parecer parte, y no te rías, de una propuesta cubana hecha hace un año. Es decir, Cuba propuso hablar de derechos humanos hace casi un año y propuso que la conversación se produjera en Washington. Totalmente extraño. Estuve tratando de ver quién era este señor Pedro Luis Reynoso, que es el jefe de la delegación, un vicedirector de un departamento del MINREX, un cargo para Cuba relativamente alto. Y no, como te podrás imaginar, no encontré nada. Encontré su mail, le escribí, se lo pasé también a tus productores, le pregunté si era familia de Cuesta Morúa, porque su segundo apellido era Cuesta, y le pregunté qué approach tendrían las negociaciones. No me respondió, le escribí a su email privado. Por estas cosas de la vida le escribí. El anuncio es que las conversaciones ya terminaron y que esta conversación fue para encasillar y coordinar cómo serían las próximas conversaciones sobre derechos humanos. Es decir, que sobre derechos humanos no se habló nada hoy. Hoy se habló, yo creo que hoy Pedroso fue a Macy's, dio un poquito de vuelta por New York, fue al Empire State, vio algunas cositas, vio el nuevo el edificio que se ha hecho ahí en donde estaban las Torres Gemelas. Torres Gemelas. Y es lo único que habrá hecho porque en realidad no se hizo más nada y fue una conversación. Se habló de lo que se va a hablar. Se habló, me parece, una reunión del Partido Comunista Cubano. No, verdad. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que esto fue algo más publicitario que algo de sustancia, porque realmente el tema fue precisamente eso. O sea, ¿cuáles van a ser los parámetros para una conversación? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los parámetros de una conversación de derechos humanos entre Cuba y Estados Unidos? O sea, Cuba va a querer hablar de Ferguson, de las violaciones de los Estados Unidos y del gran crimen que le ha causado a Cuba, el embargo, lo que sea. Y los Estados Unidos obviamente lo va a querer enfocar, espero, en lo que es realmente las violaciones de los derechos humanos en Cuba, de la falta de cualquier tipo de derechos humanos en Cuba, por parte del Estado, ¿no? Y creo que lo que están tratando es más bien de buscar la manera de qué se va a hablar, de qué forma, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Esto fue más bien publicidad y no creo que se ¿Publicidad en qué sentido, Andrés? Tenía el tema económico, es aquí lo importante, entonces los derechos humanos había que hablar de eso, se puso sobre el tapete y se va a pasar por alto. Casi me has hecho la pregunta por gusto porque la has respondido tú. Casi pusiste el dedo en la llaga. Tengo la impresión de que esta reunión no es más que la coartada. Claro. Obama necesita decirle a Marco Rubio and Company, ¿viste? Estoy hablando de derechos humanos, ¿eh? No es como tú piensas. Y Cuba necesita decirle a la comunidad europea y al resto del mundo, sí, incluso a la opinión pública americana, estamos dispuestos a hablar de todo, mantenemos nuestra palabra. Están diciendo exactamente eso, estamos dispuestos a hablar de cualquier tema que los Estados Unidos quieren hablar. Creo que lo están haciendo de una manera muy inteligente, o sea, han invitado también representantes del Club de París a visitar a Cuba, representantes de la Unión Europea. Básicamente yo creo que Cuba se está postulando como de que aquí estamos listos para conversar en Panamá de lo que sea, donde sea, con buena fe, y creo que ambos países están haciendo esto porque quieren poder llegar a Panamá diciendo que van a abrir realmente embajadas, en una embajada de los Estados Unidos en Cuba, ¿no? Y por supuesto en Washington para Cuba. Andrés, hablando de la transparencia o no transparencia, la diferencia entre Cuba y Estados Unidos. Mencionabas anteriormente, el funcionario cubano, entraste a la internet, trataste de determinar, de averiguar quién era, no mucha información. Pedro Luis Reynoso, nada. Nada de información. Yo sé su cargo por lo que dice Le enviaste Cuba. un correo, no te contestó, estás en espera de la respuesta. Hiciste lo mismo con el americano. Con Malinowski. ¿Y qué pasó? Tom Malinowski. Bueno, me cansé de encontrar referencias de él. Yo a él no le escribí, pero me cansé de encontrar referencias de él porque, bueno, aquí tú buscas Félix Guillermo y sale todo lo que tú haces. Ese secretismo de la sociedad cubana ya te da la idea de que la misma persona, para prepararse para hablar con él, tiene que hablar solamente con su gente de inteligencia.
no puede ni siquiera hacer un Google como uno cuando va a hacer un coloquio de trabajo, cuando va a llevar su resumen, uno hace un Google de la empresa, uno... Es decir, todavía... O sea, no Cuba- encontraste la página de Facebook de este señor. No, claro que no. No, porque es que Facebook es demasiado lento en Cuba, no. Ellos para ver Facebook tienen que venir aquí. Por eso la primera reunión fue en Washington, para que él pudiera ver su página de Facebook. Hay un tema interesante. Cada vez que a Cuba, al régimen de La Habana, se le habla del tema de derechos humanos, de elecciones libres, pluripartidistas, sacan y dicen igualdad, respeto a la soberanía. ¿Qué tiene que ver la soberanía? ¿Qué es? Porque la soberanía, sí. Ellos lograron una cosa, Félix, hay que dar pasos atrás. Y muchas veces en tu programa yo insisto sobre este tema. Ellos, entre las tantas cosas que nos robaron o que nos dejamos robar, nos robaron la semántica. Sí. Ser revolucionario es ser como ellos. Nosotros somos contrarrevolucionarios y nosotros aceptamos el término contrarrevolucionario. Es un error nuestro. Ellos lograron equiparar Fidel Castro con la nación. Quien habla mal de Fidel, habla mal de Cuba. Entonces, claro, quien critica a Fidel, quien critica a Raúl y el método de finca familiar que ellos llevan adelante, en contra de la soberanía. Está en una injerencia de los asuntos externos de la patria, porque la patria es su finca, es su cofre. Ellos se apoderaron por derecho propio con la connivencia del mundo entero. ¿Quiénes somos nosotros ahora para protestar? ¿Qué piensas de eso? Mira, totalmente de acuerdo. O sea, ellos han jugado esto de una manera excelente, o sea, de posicionarse como si ellos son las víctimas de un ataque de los Estados Unidos en contra de la soberanía de Cuba y no están dispuestos a aceptar que el régimen es el problema de Cuba y que las violaciones de los derechos humanos vienen por parte del régimen. O sea, eso es donde realmente los Estados Unidos tienen que ponerle presión y buscar la manera de crear algún tipo de apertura para los partidos políticos, para los derechos humanos dentro de Cuba. Pero hasta si el régimen no está dispuesto de aceptar que ellos son principalmente los violadores de los derechos humanos, va a ser unas negociaciones muy largas para realmente llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, vamos a ponerles a ustedes declaraciones de ambas partes de este presunto diálogo. Fue obvio, se ratificaron que existen diferencias entre ambos países en el abordaje del tema de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista nacional o cómo se protege y promueve los derechos humanos en nuestros respectivos países, como su tratamiento en el ámbito internacional, en los foros multilaterales que abordan estos temas. Sin embargo, se ratificó por ambas partes que somos capaces, y ha quedado demostrado, que somos capaces de tener una conversación respetuosa, profesional, civilizada en esos temas, reconociendo estas diferencias sustanciales que tenemos de percepciones e incluso de balances en cuanto a derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, que por nuestra parte, reitero, Cuba los ve de una manera indivisible, interconectada, integral, y no tienen unos un valor superior a los otros, sino que los abordamos de esta manera integral. Esas diferencias se pusieron en evidencia, pero reitero, se demostró que podemos conversar de una manera civilizada, respetuosa y profesional. Oye, totalmente absurdo. O sea, ahí es donde te das cuenta la gran diferencia que existe. Básicamente está diciendo que los derechos económicos, que los derechos a la alimentación, los derechos de la medicina son al mismo nivel que el derecho de expresarse libremente, el derecho de poder vivir sin el temor que el Estado te va a robar a tu marido, a tu mujer, o lo va a matar, o lo que sea en la calle. O sea, eso es para mí algo muy difícil de entender, pero obviamente Cuba quiere que esa estructura de esas negociaciones incluyen y que le den crédito por los supuestos grandes avances que ha hecho Cuba en el área de educación, alimentación, nutrición, biotecnología, lo que sea, sin tener que hablar mucho, o como dijo ella, darle crédito para eso al mismo nivel que le está dando crédito a la libre expresión y otros derechos humanos que son los verídicos. ¿Crees, Andrés, que Estados Unidos va a profundizar en el tema? ¿Se va a hablar en algún momento de qué ocurrió? ¿Se va a preguntar qué pasó con Payá Sardiñas, con Laura Pollán, con Orlando No, Zapata absolutamente. Si Rajoy tiró la toalla,
que es del PP. Imagínate que no hará el presidente actual, que como quiera que sea, es la extrema izquierda de los demócratas. No se le pueden pedir peras al olmo. Lo que pienso es que Estados Unidos no va a profundizar en nada. No profundizó en el 59, no va a profundizar en el 2015. Lo que pienso es que este discurso va a seguir hacia adelante y ellos van teniendo concesiones. Yo pienso que un presidente o un negociador es un jugador de póker. Y es verdad que la situación de Cuba puede tener unas consecuencias para Estados Unidos un poco complicadas si aquello degenera. Lo sé. Ahora, pienso que como buen jugador de póker, nuestro comandante en jefe debía saber hasta dónde puede blefar un poco y sacarle lo más posible al otro, sin necesidad de estar en este juego que hasta los niños se dan cuenta que es tonto. La familia dueña de la finca obtiene tiempo y aplauso, que es lo que está buscando. O sea, los dos coinciden en que esto es un tema de conversaciones netamente económico, todo esto, y eso ha sido paisaje para distraer a la gente con el tema de los derechos humanos y que nadie proteste. Para cumplir con ciertos requisitos. Y ya. Bueno, gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Un placer tenerlos. Vamos a la pausa. Al regreso.